Dios les bendiga, amadas hermanas y amigas que hoy escuchan esta maravillosa palabra del libro Una mujer virtuosa en construcción, por Débora Pizarro y Chanatón, organizado por el Instituto Vida para Todos y editado por Editora Árbol de la Vida. Habla para ustedes la hermana Johanna Sivira. Mensaje número 1 titulado Una mujer virtuosa habla con sabiduría, de Proverbios 31. Leamos Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Al disfrutar este mensaje veremos cuánto nos falta para llegar a ser esta mujer que habla con sabiduría. Ella es muy perfecta y nosotros tan imperfectas. Mas oremos al Señor Jesucristo para que nos muestre en cuál mujer nos identificamos y cuál de ellas hoy elegimos ser. Él nos da la luz para que cambiemos nuestra visión y nuestro vivir, de lo terrenal al celestial. Vamos a revisar dos frases muy importantes. La mujer sabia o prudente edifica su casa. La mujer necia o insensata con sus manos la derriba o destruye. ¿Qué significa edificar? Es construir. ¿Qué vamos a construir entonces? Explicamos. Las relaciones humanas y espirituales. Necesitamos edificar nuestro hogar, creando hábitos espirituales y valores que muestran que amamos a Dios y a las personas, tomando en cuenta siempre nuestros principios que son bases fundamentales en el Señor y en la sociedad. También vemos que para poder darle forma a nuestros hogares y edificar nuestras casas con sabiduría, necesitamos construir, y construir no se hace de una sola vez. Vemos que es un trabajo de día tras día, como la de un albañil, pero debemos usar la sabiduría para construir, estructurar y organizar los fundamentos de pilares de nuestros hogares. Debemos usar la sabiduría para actuar y hablar con prudencia, para que haya solidez en nuestras relaciones, y esto se obtiene con hábitos espirituales. Como hablemos, edificará o destruirá nuestra casa. Realmente cuando nosotros nos despertamos y vemos a nuestro esposo, ¿cómo le hablamos? ¿Será que le decimos, buenos días, mi amor, Dios te bendiga? Cuando vemos a nuestros hijos, le podemos decir, Dios te bendiga, hijo, el Señor te guarde en este día, o esperar que ellos también anhelen la bendición, tanto de Dios como la nuestra. Podemos también hablarle como si fuese una pared donde golpeamos con un martillo, gritándolo, molestándolo, irritándolo, corrigiéndolo. Asimismo son sus palabras cuando hablan con autoritarismo, gritos. Leamos Efesios 4:29 al 32, cómo nos advierte nuestro Señor Jesucristo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Discutir con agresividad, falsedad, ser respondón o respondona, imprudente, belicosa, murmuradora, rencillosa,
y problemática, chismosa, alborotadora. Todos estos síntomas son de una mujer necia que con sus manos destruyen vidas. Podemos arruinarle la vida a las personas si nosotros no somos prudentes. Vemos en Tito 2, del 3 al 5, que las ancianas tienen una gran responsabilidad. Nos dice en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mas la mujer sabia, cuando habla con sabiduría, prudencia, elegancia, agradable, cortés, educada, sensible, sincera, positiva, pacificadora, edifica su casa día tras día, va colocando cada estructura. En esta pequeña comparación podemos ver que es más fácil destruir que construir, y que para destruir hay más atributos negativos involucrados. Nosotras somos muy emotivas, es decir, guiadas por las emociones de tristeza, alegría e ira. Y eso nos lleva a hablar entonces emotivamente, sin pensarlo, y eso hace que causemos herida a las personas que nos oyen, aunque no queremos herirlos por ser los más cercanos, como padres, hijos, esposos y hermanos de la iglesia. Por eso tenemos una recomendación, es que oremos mucho antes de hablar y nuestras emociones estén sobrias, para que cuando salga la palabra sea Dios a través de nosotras y haya paz y armonía entre nosotros. No nos involucremos en chismes, peleas, gritos, que son obras de la carne, sino más bien invoquemos el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús, y edifiquemos a nuestros oyentes con nuestras palabras. Leamos Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí vemos que para hablar con sabiduría es estar en Dios. Salgamos de la esfera terrenal y entremos en la esfera celestial. Solo en Dios está la sabiduría divina y la sabiduría humana. Leamos Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Estemos atentas al peligro de la lengua. A nosotras nos gusta mucho hablar, pero nos cuesta mucho quedarnos calladas. Y estamos propensas a pecar más rápido, porque en el mucho hablar está el pecar. Nos cuesta mucho dominar nuestra lengua, que a veces escuchamos secretos que no podemos revelar y se nos escapan por ser ligeras en el hablar. Debemos aprender a ser prontos para oír y tardos para hablar. Debemos aprender a domar nuestra lengua, y para que la lengua hable cosas buenas, el corazón debe estar lleno de las cosas buenas, lleno de la palabra de Dios. Aliméntese más de la palabra de Dios para que su corazón se llene de la palabra y su boca sea de bien y para el bien. Mateo 12:34b, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Cuando aprendemos a ver que es necesario dominar nuestra lengua, también veremos que es necesario un silencio interior capaz de oír la voz de Dios. Un silencio fructífero que purifica la palabra antes de ser pronunciada. Ayuda a construir, a hablar y a actuar con sabiduría. Necesitamos de ese tiempo en comunión con Dios y a oír al prójimo. Hermanas, ¿verdad que cuando nosotras estamos escuchando a alguien, muchas veces estamos pensando que las personas terminen de hablar para nosotras también hablar? Esto muestra que no estamos atentas al hablar y así no podemos ayudar. Imagínese que usted vaya al médico y él tenga la misma actitud. ¿Será que él podrá darle un diagnóstico adecuado? Por eso, para tratar a las personas que se nos acercan con enfermedades, síntomas y problemas en nuestras casas, debemos ser buenas doctoras y escuchar a nuestros pacientes con atención para dar un buen diagnóstico adecuado. Cuando su esposo le habla, ¿usted le presta atención? ¿Se distrae en el celular? ¿O usted le dice lo que ya pensó? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Ha sido agradable o ha sido una situación matrimonial negativa? Cuando nuestros hijos se nos acercan a decirnos algo y nosotros no le permitimos hablar y ellos nos dicen, pero mamá, escúcheme, mamá, escúcheme. Hermanas, no podemos ser descuidadas con lo que hablamos. No debemos hablar por impulso o causar incomodidad y herir emociones. Recuerde que cuando hablamos ya no podemos recoger las palabras. Vamos a cambiar nuestro hablar, nuestras palabras. En vez de gritar, necesitamos cambiar en hablar pasivo, que nuestro hablar sea agradable a los oídos de las personas. Veamos un ejemplo de la gallina desplumada. Una persona, desde que compró la gallina en el mercado, empezó a desplumarla. Iba cuadra por cuadra desplumando la gallina hasta llegar a su casa. Cuando ella se da cuenta, desea recuperar todas las plumas que había dejado en la calle. Regresa a buscar las plumas y cuando va, no las encuentra porque las plumas fueron llevadas por el viento. Así son nuestras palabras descuidadas. Cuando salen de nuestra boca, son como las palabras que lleva el viento. Herimos y lamentablemente, si hablamos a una persona y ella parte de esta tierra, se llevó lo que escuchó. Realmente nuestra conciencia queda mal cuando reflexionamos y recapacitamos, decimos, oh Señor Jesús, perdóname, no debí hablar esto, o no debí decir esto. Oh Señor Jesús, que el Señor nos ayude, nos perdone, porque muchas veces hemos hablado muy ligeramente, pero el Señor tenga misericordia y nos ayude a cambiar. Desde ahora en adelante necesitamos cambiar. También necesitamos que Dios nos dé la sabiduría y discernimiento para que seamos también educadas. Digamos buenos días, Dios le bendiga, me puede hacer el favor, dar gracias o pedir perdón, corregiré tal asunto. ¿Cuánto nos cuesta reconocer, amadas hermanas, y más si tenemos la razón? Necesitamos educarnos en pedir perdón, en pedir permiso y preguntar, ¿cómo está usted? O incluso, ¿puedo orar por usted? Esto hará que edifiquemos y construyamos relaciones más fuertes y amistosas. Si no estamos acostumbrados a hablar de esta manera, vamos a empezar a educarnos para que nuestras casas sean edificadas.
nuestra vida pueda avanzar. Nunca es tarde para empezar. En Proverbios 15, del 1 al 2, nos habla: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. No discuta, no busque ganar, no busque imponer sus opiniones, porque al final usted perderá más. Primero, perderá la presencia de Dios, que es fundamental en nuestras vidas espirituales. Segundo, perderá la paz interior que construyó con tanto esfuerzo. Tercero, perderá la paz en su casa, donde se esforzó diariamente organizando el ambiente para que fuese un disfrute, donde haya acercamiento entre toda la familia, en casa, en nuestro hogar, junto con los conocidos. Oh Señor Jesús, junto con nuestros compañeros de trabajo. Perderá a la persona y su relación de confianza, y habrá distanciamiento. La quinta es que el enemigo de Dios, el diablo, estará feliz porque usted está sufriendo por haber cometido tal grande error. Olvide la razón, céntrese en la vida, edificación. Como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es mejor muchas veces quedarse callada, como dice Proverbio: cuando el necio calla, es contado por sabio. Quisiera hablarles una anécdota sobre una mujer que tiene problema en casa con su esposo. Diariamente ella está con muchos problemas. Ella decide ir al médico para que le mande un remedio a su esposo, ya que su esposo siempre está irritado, murmurando y discutiendo. Y el médico le recomendó que cada vez que el marido llegara del trabajo a su casa, ella tomara un buchito de agua en la boca. Ella recibió las recomendaciones y percibió que los pleitos y contiendas cesaron en su casa. Y ella regresa al médico muy contenta y le dijo al médico: ese remedio es una maravilla. Desde que usted me dijo que hiciera ese remedio, realmente mi esposo ha cambiado demasiado. Ya no se irrita, ya no murmura, ya no discute. Ahora todo es amor, paz y armonía. Entonces el médico le contestó: es que el remedio no era para él, el remedio era para usted. Oh Señor Jesucristo, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos de nuestro cónyuge o de nuestros hijos, donde vemos que realmente la que tiene el problema somos nosotras, hermanas? El Señor nos ayude y nos dé discernimiento y nos dé sabiduría. Oh Señor Jesús, como dice Proverbios 27:15, gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia, que aprendamos de esto. Es que mientras menos hablemos cosas que irriten o alimenten las cosas negativas, habrá más paz en nuestra casa, y donde hay paz hay edificación. Y exhalaremos un aroma agradable de Cristo en nuestras casas y fuera de nuestra casa. Donde quiera que andemos, sentirán la armonía, la alegría, sentirán ese aroma de Cristo que exhala todo conocimiento. ¿Cómo debemos hablar para que haya paz y edificación en nuestra casa?
con sinceridad, no con falsedad, no ser gritona. Hable con un tono de voz adecuado para que no moleste al oyente. No sea respondona, no ser belicosa, que siempre anda armando líos. No sea murmuradora, porque este es un mal síntoma que usted y yo necesitamos curar. Dígale: Señor Jesucristo, tenga misericordia de mí. Ayúdeme, Señor, a cerrar mi boca cuando tenga que callar y a abrir mi boca, pero con palabras de sabiduría, esa palabra que alegra la vida de las personas, que da inspiración, que da paz, que da aliento. Oh Señor Jesús, leamos Efesios 4 del 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanas, ya no abramos más la boca para maldecir o quejarnos. Veamos que en Santiago nos dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Vamos a usar nuestras palabras para alimentarnos y alimentar a otros, pero para eso debemos comer la palabra del Señor. Porque como dice en Mateo 12:34, parte B, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Llenémonos de Cristo, para que cuando hablemos edifiquemos. No estemos ociosas sin hacer nada. Debemos estar ocupadas en la iglesia. Hoy tenemos varios ministerios. Ministerio bíblico infantil, de adolescentes, ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres para el reino, ministerio de matrimonio, ministerio de liderazgo, donde tenemos círculos de oración, círculos de lectura, apacentamiento en los grupos familiares de cuidado mutuo. ¿Qué hace usted cuando le llega una crítica? ¿Le da comezón de oír o lleva a los hermanos y hermanas a volverse al Señor? Recordemos que para el oyente hay un hablante y para el hablante hay un oyente. Hermanas, usted y yo no somos pote de basura para permitir que llenen nuestro corazón de basura. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y para que la lengua hable cosas buenas de la palabra de Dios, y así estará domando también su lengua, que es un mal lleno de veneno mortal. Una virtud fundamental para su vida y servicios al Señor es la gentileza. En griego es epikeis y significa algo apropiado y conveniente. Por eso una mujer que habla con sabiduría y usa la palabra de gentileza, que aunque tiene mucho que hablar, no discute y es paciente, tolerante y equilibrada. Debemos practicar esto para poder edificar nuestros hogares y no caer en provocación e irritación de las personas, y no caigamos en provocación del enemigo. Mas invoquemos: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, para que el Señor tenga misericordia, para ser esa mujer virtuosa que agradece y también alaba al Señor por todo, tal como dice Salmo 92:1.
Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. La alabanza es fe en acción y alegra el corazón. Nos falta mucho, pero podemos llegar a hacerlo. Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así nuestras vidas y la vida de la Iglesia tendrá paz y tranquilidad, sin rivalidad o vanagloria, sin murmuraciones o argumentos. Esta será la señal práctica de madurez, y el Señor es libre para operar y siempre viene en triunfo. Reflexionemos con estas preguntas. ¿Usted ha sido una bendición en las vidas de las personas que conoce o, al contrario, ha sido un problema? ¿Ha sido una mujer con aroma agradable de Cristo por donde ha pasado? ¿Está segura de que su hablar ha sido agradable a los oídos de Dios o de los hombres? Oremos, amadas hermanas. Padre Santo, le damos muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas de ser esas mujeres virtuosas que hablan con sabiduría. Gracias porque hoy podemos pedirle la sabiduría, revelación y confiar que usted llenará nuestra boca para que cuando hablemos sea usted edificando en nuestro ambiente que nos rodea. Oh Señor Jesús, hoy decidimos cambiar nuestra mala educación y queremos oír su hablar y oír a todas las personas que necesitan ser oídas. Queremos hoy recibir esta palabra de sabiduría que edifica nuestras vidas y las vidas de la Iglesia. Amén. Si ha sido de su agrado y bendición, regálanos un like. Deje su comentario y comparta con otros para que reciban la bendición. Jesús es el Señor.